Pablo, ¿cuál será la batalla más importante de esta elección? Yo creo que la gran batalla del domingo en general es, en el fondo, la búsqueda de relegitimar el poder político en Chile. O sea, hoy día tenemos una clase política que está batallando para poder mantener, ¿cierto?, un poco la gobernabilidad del país y recuperar la credibilidad. Y en ese sentido, más allá del resultado que haya habido, en términos de quién ganó más o menos digamos, cargo, lo realmente importante es cuál ha sido la estrategia de la clase política para recuperar legitimidad a través de las elecciones y si eso surtió algún efecto o no. En ese sentido, ¿cuál es la importancia de la abstención? Bueno, la abstención nos dice algo, generalmente no muy positivo. Y también la capacidad de construir relatos o visiones políticas que tengan contenido. Uno puede ver que los distintos conglomerados políticos algo de esto intuyen, porque muchos hablaron que esta sea una campaña de ideas y no de eslóganes. Se apeló mucho a las ideas, pero ideas no se vio casi ninguna. Yo creo, entienden que las ideas parecen ser el tema, pero el sistema político chileno no está acostumbrado a procesar visiones políticas más complejas o a reinventarse a partir de las ideas, que eso parece ser el problema. En el fondo el debate público está muy desordenado, la clase política tradicional está muy deslegitimada, los actores políticos más tradicionales. Entonces, la idea de recuperar la legitimidad a través de cierta innovación política, a través de ideas, de propuestas novedosas, de visiones de país convocantes, obviamente está arriba de la mesa, pero nadie o casi nadie sabe cómo hacerlo. Y ese es el problema. O sea, lo que se ve más que nada es lo que se proyecta una gran abstención. Y si bien muchos candidatos hablaron de la importancia de recuperar las ideas, etc., no se ha visto prácticamente nada de ideas en las campañas políticas. Entonces yo sería más bien pesimista respecto a los resultados de las elecciones en términos de relegitimar la autoridad del poder en Chile, que optimista. O sea, no creo que hayan avanzado mucho si es que no retrocedieron. ¿Y cuál crees tú que va a ser el rol que va a tener todo este problema que hubo con el padrón electoral en la abstención? Sí, o sea, el tema del padrón electoral radicaliza todavía más la poca credibilidad del sector, de la clase política entera. Sí, ese es el problema también. O sea, y ahora no solamente los políticos están un poco desprestigiados, sino que las mismas elecciones comienzan a parecer poco creíbles o manipuladas. Entonces, y más allá de que ellos se echen la culpa entre ellos o digan que el otro quiso que esto fuera así para poder quitarle piso a las elecciones, en el fondo, todo el daño que se hagan entre ellos, los grupos políticos hoy día, en general, es un daño que se comienza a hacer la clase política a sí misma. Está en un mismo bote y el bote se está hundiendo. Entonces, si alguien quiere hacerle un hoyo al bote en el lado del adversario, igual contribuye, digamos, a que entre más agua. ¿Y cómo los resultados de esta elección delinearán aún más la carrera presidencial? La delinearían más. O sea, hasta ahora el debate fue qué alcalde, qué concejal se sacó fotos con quién. Eso es como todo lo que la presidencial influyó en la campaña municipal. Y si bien es cierto que las campañas municipales no son campañas mucho de ideas, sí era necesario que lo fueran un poco más en el contexto de crisis de legitimidad del poder político en Chile. Y en ese sentido no pareciera que eso fuera a ser posible o que hubieran avanzado mucho, y por lo tanto en el fondo puede ser un mal presagio para la presidencial, en el sentido que los conglomerados políticos parecen estar llegando a la presidencial sin mucho trabajo programático, sin una visión política muy desarrollada, en el fondo un poco en el despelote que hay. Y eso obviamente es un mal presagio. Insisto, o sea, la gran pregunta que se enfrenta a Chile hoy día, que es lo que trato un poco de desarrollar en mi libro, que se llama El poder del poder, en el fondo es cómo recuperar la autoridad política en un contexto donde el poder ha perdido autoridad. O sea, y esa pregunta es una pregunta que afecta por igual a toda la clase política, y no solamente a tal partido o a tal otro. Y es mucho más difícil de responder que cómo ganar una elección. Porque hoy día lo que se empiezan a enfrentar los candidatos, especialmente los presidenciales, es el peligro de ganar una elección y no poder gobernar o no saber cómo se va a gobernar. Porque en el fondo una cosa es ganar un puesto de poder, pero otra cosa es tener la autoridad para poder ejercerlo. Y ahí es donde está la gran pregunta, la gran duda.